Les presento mi nuevo curso de matemática, números complejos y exponencial logaritmo. Es el sexto y último curso del ciclo preuniversitario de matemática que sirve, obviamente, para preuniversitarios, se ve desde cero y sirve para alumnos de ingeniería, arquitectura, ciencias económicas, ciencias agrarias y otras facultades que tengan esta temática dentro de su ingreso. Les paso a mostrar en qué consiste este curso. En primer lugar, el curso reside, como todos los cursos míos, en un aula virtual Moodle, exclusiva de los alumnos que adquieran este curso, por supuesto. Tenemos, en primer lugar, un bloque de encabezamiento, como es habitual, bueno, pero pasemos a la temática. En primer lugar, dos temas distintos, ¿no? Números complejos y exponencial logaritmo. Empecemos con los números complejos. Los números complejos, bueno, tienen una guía propia. Básicamente los dos cursos, en los dos cursos les voy a mostrar ahora brevemente dos de las guías que tengo. En el caso de números complejos, la de números complejos, tenemos un resumen de unos PowerPoint, ¿no? Que se lo he pasado a formato PDF. Así que bueno, explicamos de cero, qué es un número imaginario, cómo surge un número imaginario, cuál es la necesidad de generarlo, y luego cuál es un número, qué es un número complejo, ¿no? Y por qué surge y cuándo surge, sin quererlo nosotros, un número de estas características, con parte real y con parte imaginaria. Luego vemos las cuatro formas de expresión de número complejo o de representación de números complejos: binómica, polar, trigonométrica y exponencial. Vemos los pasajes de forma, de binómica a polar, de polar a binómica. Utilizamos también la calculadora como en todos los cursos. Tengo un emulador de calculadora Casio. Incluso explico cómo trabajar con la modalidad complex, que es la unidad 2, el menú 2 en el mode de esta calculadora que usamos y que recomendamos para el pre de Casio, calculadora científica y demás. Bueno, vemos también la forma trigonométrica y la forma exponencial de un complejo. Y después pasajes entre formas, ¿no? Después abordamos todo lo que es las operaciones con números complejos en forma binómica, en primer lugar. La suma, la resta, la multiplicación de complejos, ¿no? Y los complejos conjugados, ¿no? Características, complejos relacionados con un cierto número complejo, la representación en el plano complejo, bueno, la división de números complejos expresados en forma binómica, bueno, las potencias de la unidad imaginaria y el cuadrado y el cubo de un número complejo. Esa es la primera parte. Y después, en lo que se llama glosario, dentro eh, del curso virtual, tenemos un resumen de lo que es, por supuesto, todas estas explicaciones están con video, como todos los cursos. Este curso que se compone en total, ¿no?, de 36 clases que duran más de 17 horas, en los cuales voy explicando paso a paso los contenidos que le estoy mostrando ahora. Acá tenemos con imágenes el producto de complejos y operaciones en forma eh, trigonométrica, ¿no? En este caso, el producto de complejos en forma trigonométrica, que es bastante difícil, ¿no? La división de complejos también en esta forma trigonométrica, las potencias en la forma trigonométrica y después rápidamente todas las operaciones de multiplicación, división y potencias en forma exponencial, que es la forma más cómoda y más fácil de multiplicar, dividir números complejos. Eso, en primer lugar, la parte de números complejos. Después, como siempre, tenemos mucha ejercitación, ejercicios resueltos en video, con imágenes, y tenemos también varias ejercitaciones. Aparte de la que vieron recién en el primer PDF, tenemos ejercitaciones para realizar acá, un trabajo práctico bien completo acá, y la evaluación, como siempre, de números complejos para cerrar el tema interactiva dentro de nuestro curso virtual. Bueno, le voy a pasar a relatar brevemente la segunda parte de este apunte, que básicamente es todo el tema exponencial y logaritmo, ¿no? En realidad debería llamarse funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ese es el título, ¿no? Por eso le puse simplemente exponencial logaritmo en el título, ¿no? Pero bueno, acá tengo una guía completa de mi autoría
como todas las guías. En este caso volvemos a la normalidad, ¿cierto? Una guía inicialmente redactada en Word, luego la pasé a PDF, como siempre, con tabla de contenido. Tenemos la primera parte es exponenciales y la segunda parte es logaritmo, ¿no? Bueno, y luego tenemos menú y submenú, función exponencial, problemas con funciones exponenciales, bueno, ecuaciones exponenciales, así que tenemos todo bien relatado. Les paso todo bien para poder navegar por adentro del documento, ¿no? Y además le brindo un ejemplar de este apunte en formato PDF sin los colores de fondo para que se lo puedan imprimir como siempre y poder estudiar de un material impreso que es mejor que estudiar desde un archivo o documento, ¿no? En primer lugar empezamos definiendo la función exponencial, em, las características de la base de la función exponencial a, que no cualquier número puede ser base de una función de este tipo, ¿no? Hacemos acá, vemos por qué la base no puede ser negativa. Luego viene una parte larga donde hablo de las gráficas de funciones exponenciales. Hacemos desde la más elemental, con tabla de valores, 2 a la x, vemos una función exponencial creciente, cuando es decreciente, varios ejemplos de exponenciales crecientes, varios ejemplos de exponenciales decrecientes, ¿no? Que van diferenciándose en la base de la potencia, básicamente, en la base A, ¿no? De la exponencial, y luego tenemos reflexiones respecto del eje X, de las funciones, creciente o decreciente, las cuatro formas típicas de las funciones exponenciales. En una de estas cuatro formas, sí o sí, va a ser la forma de nuestra función exponencial, más allá de que después pueden haber expansiones, contracciones, reflexiones y cosas que ya hemos visto cuando hicimos el análisis gráfico de funciones, ¿no? Bien, la función exponencial generalizada, desplazamientos verticales y horizontales, y luego hay una ejercitación breve de este tema de las funciones o de las gráficas, ¿no? Primer capítulo. Después empezamos a ver problemas que son más bien de modelado de función exponencial, o sea, donde nos cuentan una situación problemática y tenemos que crear, armar la función exponencial, ver cuál es la base, A o tasa de cambio y cuál es el valor inicial o constante K, y de esa manera explico el crecimiento exponencial de las bacterias en un cierto tejido donde las bacterias están reproduciéndose. También vemos muchos ejemplos, la disminución exponencial de la potencia de una antena con la distancia a que me voy de la antena, la desvalorización de un vehículo con los años de uso, son todos modelos exponenciales, algunos crecientes, otros decrecientes, ¿no? Y luego vemos ejemplos más complejos de modelado de funciones y el ejemplo de la tasa de interés, un ejemplo con tasa de interés, con un capital reinvertido continuamente y también llego a probar o ver, intuir de todo, podríamos decir, de dónde surge el número e, tan importante, o base de los logaritmos naturales, o número neperiano o de Neper, y vemos cómo surge y cómo se puede razonar eh, este número e, tan importante de la matemática y su expresión con el límite y todo lo demás. Todo eso me doy el gusto de explicarlo para que el alumno sepa de dónde surge. Otros problemas y demás. Luego hay una tanda de ejercicios de modelado de funciones exponenciales, ¿no? Y después pasamos a las ecuaciones exponenciales. Uno por uno, tengo muchos PowerPoint que yo uso durante las clases de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que me permite ir mostrando de a poco la información y no como en un PDF que directamente está toda a la vista, sino que lo voy haciendo surgir paso a paso. Y bueno, pero son básicamente estos ejemplos. Y así vemos distintos casos de ecuaciones exponenciales. Un primer caso, por comparación de potencias, llegando a igual base de las dos potencias. Otro caso, sacando factor común o extrayendo factor común. Otro caso, la ecuación cuando tiene el aspecto de una cuadrática, aparte de ser una ecuación exponencial, tiene el aspecto de que se puede convertir con un cambio de variable en una ecuación de segundo grado, ¿no? Otra que habría que operar un poco antes de generar la ecuación de segundo grado. Bueno, lo tengo todo catalogado, caso 1, caso 2, caso 3, bueno, para que el alumno de alguna manera se oriente en una ecuación exponencial determinada a ver en qué caso cae y cómo tiene que plantear su solución. Y después viene la parte final de este apunte, que es logaritmo, y también del curso, ¿no?
y también del año del preuniversitario. Definimos el logaritmo, la base del logaritmo, el logaritmando, etcétera. Lo definimos, hacemos cálculos. También tengo PowerPoint a esto que va haciendo surgir de a poco la info para que el alumno no se vaya macheteando con el apunte. Hacemos cálculo de logaritmos mentalmente, luego de ciertos logaritmos, ¿no? Después vemos también cómo se usa la calculadora para los logaritmos, hablamos de los logaritmos decimales, los logaritmos naturales y las propiedades de los logaritmos. Propiedades triviales u obvias, que se deducen casi sin demostración, a simple vista podríamos decir, y propiedades importantes de los logaritmos. El logaritmo del producto, del cociente, de la potencia, de la raíz, etcétera, ¿no? Luego vemos comprobaciones, así rápidamente, con ejemplos puntuales de las propiedades de los logaritmos, y después demostraciones más teóricas y más profundas de las propiedades de los logaritmos, del logaritmo de un producto, de una potencia, de un cociente, etcétera, ¿no? Y también el logaritmo de la raíz. Luego vemos cómo descomponer un logaritmo en varios logaritmos, ¿no? La descomposición, que a veces le llaman expansión, pero a mí me gusta más llamarle descomposición de logaritmo, en varios logaritmos. Ejemplos de cómo se hace eso, ¿no? Se toma un logaritmo y se aplican propiedades y se convierte en varios logaritmos sumándose y restándose y con coeficientes que pueden incluso salir como factores afuera de los logaritmos. Y después hacemos lo caso contrario, que es la composición. Me dan muchos logaritmos, o varios, ¿no? Como vemos acá, varios logaritmos, y yo los compongo y los agrupo en un solo logaritmo, ¿no? Se llama así, componer logaritmo. Algunas veces en los libros le pone contraer en lugar de expandir, pero es mejor componer logaritmos. Y esto me sirve mucho para las ecuaciones logarítmicas que vemos más adelante como técnica, pero en principio lo vemos fuera del contexto de la ecuación logarítmica, la composición y descomposición de logaritmos. Como ven, hay abundante ejercitación adentro de las guías, en bloques para practicar, intercalados en la teoría y también después en los trabajos prácticos. En total tenemos, en este curso de complejos, hay 166 ejercicios en todo lo que es la guía, las guías de números complejos más exponencial logaritmo, y después tenemos otros cuestionarios Moodle que enseguida les muestro en el aula virtual. Después pasamos a la función logarítmica. En la función logarítmica vemos que es la inversa de la exponencial, vemos la simetría de dos funciones inversas con respecto a la recta identidad, y igual x, ahí hablamos de todo, otra vez hacemos algo parecido al estudio de la función exponencial, pero ahora con la función logarítmica, ¿no? O sea, el logaritmo en base 2 de x, el logaritmo en base 1 medio de x, una es creciente, otra es decreciente, varios logaritmos con bases mayores a 1, varios logaritmos con bases menores a 1, y vamos reflejando con respecto al eje x las funciones vistas y con respecto al eje y también, y de esa manera se obtienen nuevas formas, y al final hay 4 formas típicas que son las mostradas acá de funciones de tipo logarítmico. En alguna de esas 4 formas, más allá de que después pueden haber desplazamientos horizontales, verticales, expansiones, pero esas son las 4 formas básicas de funciones logarítmicas. Acá vemos las expansiones, como en todas las funciones, expansión, expansión con reflexión o contracción, la forma generalizada del logaritmo con todas las constantes que la definen, los desplazamientos horizontales, verticales y demás, y una gráfica de una función cualquiera ahí, y la intersección con los ejes coordenados, explicamos todo eso. Después de esta parte gráfica, pasamos a las aplicaciones de los logaritmos, y me enfoco mucho en las escalas logarítmicas. Vemos con detalle la escala logarítmica de los decibeles de la intensidad luminosa, la escala logarítmica de los terremotos, de la intensidad de los terremotos en Richter. Y también vemos la escala logarítmica para medir la acidez de soluciones, que es el pH o potencial hidrógeno. Son todas escalas logarítmicas donde se aplican los conceptos básicos de las funciones logarítmicas con ciertas particularidades. Después tenemos un bloque grande de ejercitación sobre estas escalas logarítmicas y por último pasamos al último gran tema que son las ecuaciones las ecuaciones logarítmicas. Pero antes de pasar por las ecuaciones logarítmicas, vemos un último caso de ecuación exponencial, no logarítmica, sino exponencial, pero que se resuelve tomando logaritmo miembro a miembro, y por eso ese caso quinto de ecuación exponencial lo dejé
para verlo una vez que hayamos visto las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Por eso cae en ese punto, pero es un caso más de ecuación exponencial, ¿no? Y después también vemos una tanda bastante larga de ejercicio con funciones exponenciales, donde a veces hay que calcular la i, bueno, acá puede ser p, w, la función y a veces la variable independiente, despejando, tomando logaritmo, miembro a miembro y demás. Por eso este bloque es bastante, lo saqué incluso de guías de ingreso de ciencias agrarias de la Universidad de Cuyo, por ejemplo, muchos de estos problemas, así que son cosas que yo me voy nutriendo. Recuerden que doy pre desde el año 2004, así que hace más de 20 años que doy preuniversitarios y por espacio de 16 años dicté todos los cursos en forma presencial en Mendoza ciudad y por ende tengo mucho contacto con el nivel de exigencia, el nivel preuniversitario y he tenido mucho contacto con guías de estudio a lo largo de los años y he ido incorporando lo más importante, lo que me parece más útil para presentárselo a los alumnos de distintas facultades de donde voy sacando información, ¿no? Y después pasamos ahora sí a las ecuaciones logarítmicas. Vemos un primer tipo de ecuación logarítmica por definición, vemos un segundo tipo de ecuación logarítmica componiendo logaritmos con propiedades, vemos otra técnica que es de componer más todavía, con propiedades también, que a menudo se pueden hacer de dos maneras, algunos ejercicios de dos maneras se pueden hacer, otros no. Bueno, lo vamos explicando cuál es cuál y demás, cómo se resuelven. La ecuación con logaritmos en todos los términos, otro tipo de ecuación logarítmica, bastante interesante, ¿no? Ecuación con cambio de variable a cuadrática de nuevo, ¿cierto? También hay otra posibilidad de cambio de variable, pero a cuadrática, pero previo a operar un poquito, porque no, de entrada no parece haber una estructura cuadrática, pero operando se llega a una estructura cuadrática y ya acercándonos al final vemos el cambio de base de los logaritmos, la fórmula del cambio de base, su utilidad práctica, sobre todo con calculadoras viejas que no tienen dentro de sus posibilidades, como esta nueva tiene, por supuesto, la tecla específica para poner un logaritmo en cualquier base de cualquier número, de los permitidos, ¿no? Pero las calculadoras viejas por ahí no lo tenían y es útil saber la fórmula del cambio de base en ese contexto. Pero también la fórmula del cambio de base, acá está demostrada teóricamente, cómo se cambia de un logaritmo de base B a otra base distinta C, también es útil para resolver ecuaciones logarítmicas con cambio de base, ¿no? Y en esta ecuación logarítmica con cambio de base, ahí está el ejemplo, ¿cierto? También le brindamos una manera alternativa de aplicar el cambio de base, hay dos maneras de hacerlo, y luego hay mucha ejercitación, mucha ejercitación. Y por último, y medio como un plus, digamos, que doy yo, que me gusta porque es lindo saberlo, aunque no se toma en realidad, pero es lindo saberlo, vemos el cambio de base de exponenciales, de funciones exponenciales, porque es muy habitual en la ingeniería, cuando el alumno estudia y esté dentro de la facultad, va a haber siempre en muchas ramas, en física, transitorio de carga o descarga de un capacitor, de un inductor, en estadística, además, siempre se va a acostumbrar que va a haber funciones exponenciales con la base E, no con la base A, que hay 2, 3, un medio, no, con la base E. Entonces vemos cómo es este procedimiento de cambiar de una base cualquiera de las permitidas a y uniformizar a la base o estandarizar a la base E, a las funciones exponenciales. ¿Y qué implica ello? ¿No? Bueno, es un tema muy lindo. Vemos la forma generalizada de la función exponencial con la base E y las constantes arbitrarias y esenciales que determinan las transformaciones, expansiones y contracciones verticales, expansiones y contracciones horizontales, desplazamiento horizontal y vertical, todas las transformaciones comunes de las funciones. Y también la forma generalizada de la función logarítmica estandarizada a logaritmo natural. En lugar de dejar que una función sea logaritmo en base 2 y otra función sea logaritmo en base 1 medio, logaritmo en base 5, lo que sea, pasamos todo a logaritmo natural, ¿eh? Y de esa manera se estandariza todo y eso hace surgir una constante arbitraria y esencial en otro lugar, pero bueno, evidentemente eso existe. Así que ese cambio de base es muy útil para entender el tema. Bueno, eso es todo lo que es el material de estudio que se va desarrollando, como les digo, a través de 36 clases que duran más de 17 horas y demás. Bueno, ¿qué más tenemos para mostrarle? Miren, tenemos, por ejemplo, acá
ejercicios resueltos. Por ejemplo, en el tema logaritmo, solamente en el curso virtual, vieron que en la guía de estudio están la ejercitación, enunciado y resultado correcto, pero no está la explicación, cómo se llega a los resultados correctos. En este sitio, por ejemplo, en este recurso que se llama glosario, donde tengo todas las fichas, digamos, las entradas, donde se van poniendo ejercicios resueltos por mí, ¿no? Y ahí podemos ver la enorme cantidad de ejercicios que hay resueltos de logaritmos, donde muchos de los ejercicios de las guías están resueltos con imágenes y demás, ¿no? Y algunos con video, pero bueno, ahí les muestro para que vean la enorme cantidad, digamos, de ejercitación que tenemos en el campo virtual, en el curso virtual, para que el alumno no esté solo, porque bueno, tenés para consultar, además de haber foro de consultas y el alumno poder preguntar en cualquier momento, por supuesto, mientras estudia los temas. También tengo en el tema logaritmo, por ejemplo, una lista de videos, acá están los videos, todo esto está en el curso virtual, por supuesto, cada título de esto es un video distinto, editado, 3 minutos, 2 minutos, 6 minutos, editado de un ejercicio distinto, en este caso de logaritmos. Y lo mismo tengo de exponenciales, de números complejos y demás, ¿no? Se ubican. Y además tenemos evaluaciones. Tengo 5 cuestionarios de este tema, Moodle. Esos 5 cuestionarios aportan un total de 72 ejercicios extras. Acá tenemos, por ejemplo, el cuestionario o la prueba, la evaluación de funciones y ecuaciones exponenciales, ¿no? Ahí tenemos una función exponencial, ahí me están preguntando algo sobre la misma, ecuaciones exponenciales diversas, así que bueno, son de opción múltiple en este caso, bueno, hay cuestionarios de distinto tipo, como siempre, muy variados, pero este tiene 21 ejercicios, así que bueno, ustedes tienen mucho material para trabajar, evidentemente, y también para probar lo que han aprendido al rendir cuestionarios, ¿no? Todo eso, por supuesto, está en los distintos temas. Por ejemplo, dentro acá de exponencial logaritmo, si nos vamos a la parte B, que es logaritmo, bueno, ahí es donde están todas estas cosas. Después los videos de apoyo teórico, donde voy explicando todo el contenido del curso, la teoría, y también pongo ejemplos y demás, no es todo teoría, ¿no? Después tenemos la presentación, acá están los PowerPoint, que hay muchos, ¿no? Muchos PowerPoint que utilizo, así que en este tema logaritmo y exponencial y complejos también, ¿no? Y acá están los recursos que les decía recién y las evaluaciones diversas que hay sobre el tema. Una cosa más que les quiero decir para ya ir cerrando. Como este es el último curso de matemática del preuniversitario, yo puse al final un tema que se llama evaluaciones de matemática. No son solamente de esta temática, son de toda la matemática del preuniversitario. Pero como este es el último curso, es lógico bueno, que todas las evaluaciones estén aquí. Hay decenas y tal vez cientos de evaluaciones de todos los primeros parciales, segundos parciales de un cuyo, de UTN, de ciencia económica, de ciencia agraria. Está toda bien ordenadita acá, los distintos temas, en formato PDF están todas, ¿no? Muchas por escaneo, algunas por escaneo fotográfico, otras por archivo directamente en PDF que he conseguido de las propias facultades, de UTN también. Acá tenemos muchísimo material, hay archivos que contienen decenas de pruebas, ¿no? En un solo PDF, así que este que tiene 24 páginas tiene decenas de pruebas de UTN del 2015 a 2019, así que hay muchísimas pruebas de todo el contexto de todos los temas del preuniversitario, no solamente de este tema que nos ocupa ahora. Pero le aclaro que las puse acá o las dejé acá, aparte hay 2 cuestionarios interactivos que son uno del Instituto Patria Grande, de acá de las Heras Mendoza, y otro de la Universidad de Cuyo de Ciencias Económicas, que están en formato Moodle también. Así que bueno, esos son los cuestionarios interactivos que tenemos para este curso, ¿no? Como pueden observar acá, estos son estos 5 son los cuestionarios propiamente dichos de este curso, ¿no? Y estos 2 son 2 evaluaciones globales de facultades que están en el bloque final de las evaluaciones. ¿Se ubican? Bueno, ese sería el tema básico. Una última cosita para ya dejar terminada la explicación de este curso es que, como en muchos de los cursos, casi todos, ¿no?
utilizo muchas simulaciones. Les voy a mostrar algunas de ellas. En este caso utilizo 5 simuladores propios, míos, ¿no? Y en este caso tenemos uno de la función logarítmica, donde vemos las constantes k, etcétera, el efecto que tiene, cómo cambia la forma de la curva, o la base o la base a de la base del logaritmo. Esta es la función logarítmica, ¿no? Y las constantes m y b, que son los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales. Así que bueno, vemos conceptos relativos a las funciones logarítmicas y exponenciales, y tengo también un pequeño simulador de algo relativo a los números complejos y demás. Así que bueno, usamos 5 simulaciones originales de mi autoría, y también en ocasiones nos vamos al GeoGebra para mostrarles elementos dinámicos de GeoGebra que sirven para interpretar problemas, como ya hemos hecho en otros cursos de matemática. Bueno, esto sería a grandes rasgos el contenido de este curso, de este último curso de matemática. ¿Qué va a aprender el alumno en este curso? Bueno, obviamente estos contenidos. Para demostrar en un examen de admisión a la facultad, poder demostrar el manejo adecuado de los números complejos, su forma de representación, pasaje entre formas de representación, operar complejo en una forma binómica, en una forma polar, etcétera, y todo lo que es funciones exponenciales y logarítmicas, que es todo un gran tema, ¿no? Que suele estar al final en los ciclos preuniversitarios, que son funciones trascendentes, se dice así, al álgebra, pero bueno, la función exponencial logarítmica, la gráfica y las ecuaciones, y las funciones, y el modelado de las funciones y demás. En ese caso, haciendo este curso bien a conciencia, el alumno va a llegar bien preparado para poder afrontar el examen de ingreso, por lo menos en esta temática, y poder entender y resolverlo en tiempo y forma. Así que bueno, espero que puedan hacer este curso y que les sea de provecho. Es un material totalmente original, todas las guías de estudio son de mi autoría, de redacción propia, así que bueno, tiene toda la experiencia de trabajar tantos años con los preuniversitarios. Espero que lo puedan aprovechar.